Huerta Montalvo, Pancho Huerta, quien saludamos esta mañana, querido Pancho, esperando en primer término que tu salud está bien. Te habla Eduardo Mendoza Paladines. Siempre te recordamos, en medio comentamos tus artículos y cosas positivas como las que tú eres como un hombre positivo y las que haces. En este contexto vamos un poquito a hablar aquí en el programa de algunas de las posibilidades que se ven hacia el futuro y presente del gobierno respecto a consulta popular, muerte cruzada y a tus impresiones. Yo comenzaré con la consulta popular, Pancho. ¿La ves necesaria y posible? Gusto de saludarte, bienvenido a I99 FM 98.9 y a I99 TV, @Radio I99. Buenos días, Pancho. Buenos días, Eduardo, muchas gracias por la entrevista. Saludos al panel. Realmente, yo creo que la Constitución tiene mecanismos que deben utilizarse cuando hacen falta. Un mecanismo para destrabar las tensiones entre Ejecutivo y Legislativo que pueden predecirse es el de la consulta, que sea el soberano el que resuelva. Depende cómo te hagan las preguntas, depende de lo que te consulte. Eso puede ser un mecanismo absolutamente idóneo, no se altera la paz de la República y se avanza. Claro que puede ser un mecanismo inútil, darse por diálogo, debate en el legislativo, se llega a consenso y también se logran los arreglos requeridos. Pero cuando una asamblea, antes de conocer los proyectos, dice que los va a negar, entonces ya no queda más que la consulta, por supuesto. No hay que extremar hasta la muerte cruzada, pienso que no hace falta hacerlo en este instante, pero la consulta es viable, es obvia y por eso es necesaria. En ese sentido, Pancho, si tú fueras, o cómo ves tú, ¿qué es lo que debe consultar el presidente según lo que tú crees? Lo del Consejo de Participación Ciudadana en el Ecuador va a estar totalmente a favor de eso, pero ¿qué más consultarías con tu olfato y experiencia? ¿Tú sí. ¿Qué consultarías? Ahí hay algunas inquietudes generadas por varios analistas políticos que dicen que eso no se puede cambiar por consulta, puesto que atañe a partes dogmáticas de la Constitución que están prohibidas de cambiar, ¿no? Entonces ahí va a venir una gran discusión constitucionalista. Tenemos que tener certezas al respecto. Yo pienso que sí es posible que incluso hay un antecedente de la recolección de firmas para cambiar precisamente este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y vamos a ver si se plantea entre las puntas del presidente. Habría que ir viendo los otros temas antes de someterlos a la consulta, debatirlo en la asamblea y poder llegar a consenso sin necesidad de consulta. Esa es una posibilidad. No hay que entusiasmarse por una sola manera de hacer las cosas. A lo mejor se produce el milagro y los asambleístas entienden la real necesidad del país. El presidente se las explica con paciencia y se logra el resultado. Si no se lograse, entonces sí habría que ir a la consulta. Coincido contigo, porque al hombre pobre, ¿no? Al hombre de a pie, estos temas como los que estamos hablando, el Consejo, cambiar a Senado, son abstractos, sí. No, sí, no son cosas que les interesen. El trabajo, el empleo, eso sí interesa, Pancho, eso sí es un tema importante. Pero para poder conseguir ese trabajo hay que generar confianza. Y para generar confianza lo elemental es que haya un diálogo ejecutivo-legislativo que permita que el inversionista extranjero o nacional que retorna sus capitales tenga la confianza de hacerlo. Pero mientras subsista la incertidumbre, nadie va a hacer inversiones. Y eso es negativo para la economía del país. La reactivación tiene que darse sobre la base de confianza. Y ese es un elemento que desgraciadamente en este instante está perturbado por el sectarismo o por la falta de experiencia
o por cualquier otro factor que sea, por estar perturbado. Y superarlo para poder tener el beneficio de la unidad nacional visible que genere confianza en los inversionistas. Si no tenemos inversión, no va a haber generación posible de empleo. Y si no hay confianza, no hay inversión. Así de simple. Así es. Sigue Ramiro Cepeda, por favor. Javier Segarra, Alberto Quintana, en la entrevista con el doctor Francisco Huerta Montalvo. Pancho, buenos días, Ramiro Cepeda. Hola, Ramiro, los años. Sí, Pancho, cuénteme algo. El gobierno tiene cosas buenas que ha hecho en los 100 días. No quiero hablar de ellas porque todo el mundo las ha citado. Hay cosas que no les han salido muy bien. ¿Usted por dónde ve que deberían ir corrigiendo los pasos para seguir en un camino de realizaciones? Porque no todos los ministros han cumplido con la misma expectativa, ni todos los objetivos han llegado al cauce que se esperaba en este tiempo. Un tema que resultaba importante de ser robustecido era el de la comunicación. El país no todo sabe qué está pasando en el gobierno, porque se ha venido comunicando solo a través del presidente de la República, con gran desgaste y exposición, dando lugar a que los ataques potenciales se dirijan a quien lo está representando como su vocero principal. Entonces ahí parece que ha habido un cambio en la estrategia de comunicación. Además ya no son TikTok, o formalmente son medios de comunicación. Como debe ser, ¿no? Como es necesario. Sí. Una estrategia de comunicación de campaña puede ser interesante durante la campaña, pero luego en el ejercicio del gobierno no funciona de la misma manera. Eso hay que evaluarlo. Y evidentemente no todos los ministros han estado trabajando de la misma manera. Ahora comienza a tratar de verse ministerio por ministerio, cosas raras en algunos de ellos, mismo en bienestar social que llamábamos antes. Ahora se está diciendo que se está utilizando para hacer una nueva organización política. Yo no quiero profundizar sobre el asunto porque estamos en base de rumores. Hay que poner orden, permitiendo que todos los ministros, dentro de la estrategia común que debe tener diseñada hace rato el gobierno, tengan la posibilidad de opinar sobre sus carteras. Eso sería muy sano. Y que se note que es un esfuerzo colectivo y quiere cambiar la política alboroto, propaganda exagerada, haciendo esfuerzo colectivo en común. Pancho, ¿tú ves posible en un futuro, ya que la mayoría de la asamblea que dio origen a las autoridades de esta ya no existe, prácticamente se desintegró, casi fue un nonato o un parto de alguien que no era viable? ¿Y tú crees que se pueda volver a aquel originaria mayoría que sucumbió por los temores de los apetitos políticos de quienes la conformaban? No creo que se pueda volver a la misma fórmula inicial, porque se incluía al partido que dejó el poder, la UNER, Unión por la Esperanza, fue rechazada por la ciudadanía como parte de un acuerdo, porque era pagar para garantizar impunidad a los corruptos. Entonces por ahí ya no funciona más. Por razones programáticas podrían coincidirse en muchos temas con el Partido Social Cristiano, pero hay tensiones que pueden evitar que el partido vote siempre con el bloque del gobierno y entonces no tendrían mayoría. Habrá que buscarla otra vez en la ciudadanía, esta mayoría. Así como fue la ciudadanía la que impidió que se dé un entendimiento con el terrorismo, ahora esas ciudadanías y los proyectos que el gobierno presenta le resultan necesarios y viables, es la que debe imponer a aquellos que eligen
para que voten de acuerdo con los intereses del gobierno, que son los intereses del país en determinado momento. Javier Segarra, por favor, forma. Gracias, Ramiro. Buenos días, el doctor Javier Segarra les saluda. Sí, yo Encantado. quisiera saber gracias, doctor, con esta poca credibilidad que tiene la Asamblea Nacional, yo sí quisiera saber si es que realmente este país puede seguir adelante, porque la institucionalidad todavía no la logramos recuperar, ni creo que se vaya a recuperar en los próximos años, mientras haya una situación de políticos que están manchados o con casos de corrupción, lo que genera en el Ecuador. ¿Podemos de alguna u otra manera buscar un mecanismo, doctor? Yo pienso, de lo que voy conociendo, que sí es posible todavía, que dentro de Pachacuti hay gente que puede ser factor de unidad en un diálogo nacional que permita llegar a consensos. No creo que haya que darlo todo por perdido, pero quedan siempre otros mecanismos. Si no se logra un consenso en la Asamblea, entonces tendrá que irse a la consulta para los temas que no quiera debatir la Asamblea, o que quiera simplemente imponer su criterio al presidente, que tampoco es posible. Ahora, la imposición no sirve de ninguno de los dos. Ni el presidente puede esperar que la Asamblea le apruebe todos los temas, ni la Asamblea puede querer imponerle su criterio al presidente, porque entonces quien manda sería ella, y ganó las elecciones Guillermo Lazo. En esta línea, buscando no ir tenso antes de estar dialogando, creo que se pueden conseguir cosas todavía, pero vamos a ver qué dicen parte de los rabiosos de una sola tendencia, sin conocer los proyectos, ya los niegan. ¿Qué dicen los que están en una posición más dúctil, más de diálogo? Eso es lo que habrá que ver. De momento, formalmente, Pachacuti no ha dicho, no vamos a apoyar los proyectos. Algunos de Pachacuti lo ha hecho. Será cuestión de conversar con ellos, ahí tiene que funcionar la habilidad de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y llegar a entendimientos posibles. Explicando la situación del país, creo que no queda. Hay una situación que es mala y no puede mantenerse mala. Y en esta acción, algunas de las decisiones tienen que ser aprobadas por la Asamblea. Comprendido que en esa mala situación hay que remediarla, hay que curarla, y podría darse un milagro de que la Asamblea lo haga. Lo vamos viendo. Gracias, a mi parte. Alberto Quintana tiene más inquietudes en el panel. Doctor, ¿cómo le va a gustazo? Oiga, en esto del milagro, yo sé que mucha gente apunta, ¿no? Dice, caramba, la Asamblea un tanto, por la forma como está integrada, resulta bastante complejo el poder alcanzar estos acuerdos, ¿no? Pero yo siempre me hago una pregunta, ¿y qué pasa también con el trabajo político que desde el gobierno se debe realizar para buscar esos mecanismos? Y digo esto, y le voy a comentar algo, ¿no? Temprano, en la mañana, pues conversábamos con Celestino Chumpi. Él es representante de la provincia de Morona, Santiago, y es presidente de la comisión GACS, ¿no? De la Comisión Especializada en Asamblea de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Y me dejó una muy buena impresión, ¿no? Porque él incluso decía, mira, yo llegué precisamente auspiciado como candidato por Pachacuti, pero yo he sido bien claro en mi trabajo legislativo, y yo les he dicho a todos mis compañeros que el momento en que estoy desarrollando de manera general en el Parlamento, y acá de manera particular en la Comisión GACS, mi trabajo, me saqué la camiseta de Pachacuti, y estamos ahorita enfocados, por ejemplo, en reformas en lo que tiene que ver con el Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, el COTAC, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar con todos los alcaldes y estamos trabajando muy bien. Entonces, digo que me dejó una excelente impresión porque decía que él tiene esa predisposición de siempre estar apoyando las buenas iniciativas. Entonces, viene también el trabajo que le corresponde a la instancia política del gobierno, de tender puentes y de buscar esos acercamientos, porque yo me imagino que como el asambleísta Chumpi deben haber muchos representantes en todas las bancadas legislativas
que tienen su compromiso con el país. ¿Qué lectura le puede dar usted a eso, doctor? Es precisamente lo que venimos hablando. Ayer escuchaba en la noche, en la entrevista con Carlos Vera, sobre el tema de la muerte cruzada. Tuvo entrevistas con Rafael Lucero, por ejemplo, legislador de Pachacútec. Y él decía, dialoguemos, pero para dialogar mándenos los proyectos que tengan pendientes y los discutimos. Pero no podemos discutir si no nos los han hecho llegar todavía. Entonces están prejuzgando que ya se los van a llegar. Demasiados intereses que no son los del país aparecen en la Asamblea. Hay un juego de sentimientos y de intereses. Hay un gran desprestigio de la Asamblea que no ha sido generado por el gobierno con una estrategia para debilitarlo, sino que ha surgido de la vida real. El asambleísta Villavicencio ha hablado de más de 30 legisladores con glosas. Habrá que ver si esa glosa ya terminó en su proceso, porque pueden ser cosas y luego parece que no hay ninguna responsabilidad. Pero también hay tendencia a satanizarlo todo. Ya vemos que es el peor Congreso de la historia de la República, y con eso sembramos las tensiones, ya no se puede conversar. Hay que ir despacio, ¿no? Hay que ir despacio, viendo caso por caso y evidenciando la situación. Siempre también una alianza que terminara que el actual presidente del Congreso, Guadalupe Pellori, sea quien esté allí. Pero ahí está, se dio la alianza, imposible. Presuponer que nada es absolutamente imposible. Como decía el doctor Córdoba, en tostar granizo. Vamos viendo qué avance logra Alexandra Vela, qué contacto se tiene y cómo se va avanzando la fiesta. Y volvemos a un estado en donde se pueda conversar entre las funciones. Y hay mucha especulación, ¿no? Y eso es súper que dañino, ¿no? Porque se anticipan criterios, conceptos, posiciones, ¿no? Y yo lo que noto es eso, que cuando uno conversa con un asambleísta, con un representante, o sea, ellos solos tienen una posición que denota gran responsabilidad y compromiso con el país. Pero a veces cuando ya hay los pronunciamientos, yo le llamo los pronunciamientos corporativos, es decir, a nombre de una organización política o de una bancada, como que se transforman, ¿no es cierto? Ocurre a veces, pero depende de la presencia del pueblo en la toma de decisiones de sus representantes. Si la gente entiende y le dice no pueden seguir en esa línea, van a tener que cambiar. Vieja es la anécdota de un dirigente en Puerto Rico, dirigente histórico, recurriendo al pueblo para que presione a sus legisladores, diciendo yo necesito aprobar esta ley, por favor díganle a los que ustedes eligieron que ese es el camino. Y logró ese dirigente puertorriqueño resultado positivo parte de esa versión popular de los que votaron por esos representantes. Lo mismo cabría hacer aquí. Sí. A veces la gente no sabe de qué está hablando, resulta absolutamente abstracto, como decíamos, y deja hacer. Pero ya esos tiempos tienen que estar superados. La transparencia de las acciones de cada legislador tiene que ser muy visible. Y a partir de allí, él representa una voluntad, no su voluntad. Y se va contra la corriente. Puede tener que modificar comportamientos bajo presión. El partido no es fuerte, el de gobierno. Creo que hay que recurrir a la opinión pública. Hablar de debate sobre cada tema que se quiera proponer. Falta consulta. O difundir por qué tal tema, por qué en tal situación económica, mecanismos para salir de la crisis necesario, y la gente tendrá que rectificar o ratificar comportamiento. Claro, cosas son precisas ahí, ¿no? Por un lado, pues hay fundamental, ¿no? El liderazgo del presidente, la prestancia, el nivel de credibilidad que tiene.
por un lado. Por otro lado, esa estrategia comunicacional que va a ser fundamental para transmitir ese mensaje. Y lo otro, lo que requiere también el presidente, porque usted anota muy bien, doctor Francisco Huerta Montalvo, ¿no? El hecho de que ahí se necesitan lo que a veces denominamos los operadores políticos, los que tengan esa posibilidad a nivel de colaboradores del gobierno, ¿no? Llámese ministra de gobierno en este caso, o quien sea, que tenga esa capacidad de tender puentes, de acercarse, de conversar, de tener esa habilidad y facilidad para conversar con todos los actores políticos. Finalmente le quería preguntar algo, doctor, lo saco de lo político y más bien en lo académico. Básicamente desde la academia salta algún tipo de propuesta en aras de esto, de poder mejorar el quehacer político en el país. Por estos tiempos hay algún tipo de análisis que se haya hecho desde la academia. Vea usted que ya vemos a muchos actores enfocándose en los comicios seccionales, ¿no? Ya están apuntando, pero acá criticamos muy abiertamente el hecho de que, más allá de que todo el mundo tiene derecho a participar, a querer optar, lo que vemos es que no hay propuestas claras. En el tema de Guayaquil, por ejemplo, resulta terrible que ni siquiera pues contemos, y ya vemos actores políticos también que buscan el espacio de administrar la ciudad, pero sin propuestas claras en lo que tiene que ver con alinearse estas propuestas, por ejemplo, a los ODS, ¿no? A los Objetivos de Desarrollo Sostenible que promueven las Naciones Unidas. ¿Qué está haciendo la academia en ese sentido, doctor? Muy poco, desgraciadamente. Hay una desvinculación peligrosa entre los posibles aportes de la academia a la construcción de la República y la misma. Hay una especie de divorcio que es negativo. Por supuesto que la academia debería ser el mecanismo puente para que el debate se produzca en la calle y la ciudadanía también tome posición. A lo de Muñoz Marín en Puerto Rico, por ahí hay un camino. Llegar con la opinión ciudadana a presionar a la Asamblea para que vote de acuerdo a la conveniencia nacional. Y si no se logra, si se hace un esfuerzo y no se logra, entonces decir la consulta que también requerirá un proceso de pedagogía política. La gente no quiere estar ausente al margen, sino que tiene que participar. Muchas cosas interesantes se han dado por el talante democrático del presidente y por ahí tiene que seguirse. Lo que ocurre es que el presidente no puede insistir en imponer el programa que ganó las elecciones, porque el programa que ganó las elecciones no era el que él presentó originalmente. La gente votó en función de evitar la victoria del correísmo en buen porcentaje. Entonces no estaba de acuerdo con su propuesta político-económica, pero requería esa necesaria participación popular a su favor para evitar que gane el retorno del correísmo. Entonces ahí hay un juego de entendimientos que yo creo que pone a la República y su condición en el centro político, ya no en la derecha absoluta. Y esas consideraciones han venido haciendo incluso en los planteamientos con el Fondo Monetario Internacional, donde se han producido revisiones de algunas posturas, que no se le puede ir poniendo más impuestos a una gente que está ahogada por pandemia. Y listo, no. Hay que negociar en base de la situación real que se quiere resolver y no siguiendo una ortodoxia ideológica preestablecida. En este sentido, la universidad debería estar apoyando, debatiendo, pero hemos perdido esa capacidad en nuestras almas mater respectivas y habría que recuperarla también. No sé si es oportuno en este instante, pero la universidad tiene que respetar y recuperar un rol en la vida nacional, aparte de la formación profesional. Sí, por supuesto que sí. Por eso es que lo tocábamos. Debe de armarse una verdadera cruzada. Lo que precisamente puede hacer la academia va a ser fundamental, doctora. Son las 9:49. Jaime Velázquez. Su micrófono, querido amigo, su micrófono. Prenda su micrófono, Dick Tracy. Haga el favor.
Haga el favor. Perdóneme, estaba haciendo una cosita. Mis queridos compañeros, gracias por la oportunidad. Pancho, ¿cómo le va? La verdad es que... Mucho gusto, Jaime. Igualmente, la verdad es que este momento histórico para el Ecuador, de un cambio real en cuanto a la dirección del país, y se ha visto todo lo que ha hecho el presidente de la República, emana que todos los ecuatorianos estamos unidos. La pregunta al conocedor de la política, al conocedor del Ecuador, al conocedor de la cultura de los ecuatorianos, ¿usted cree que realmente el ambiente esté preparado para unirse y sacar adelante el país? Porque realmente lo veo yo con mucho escepticismo desde el punto de vista de que hay muchas posiciones muy radicales. ¿Cómo ve usted eso, Pancho? Porque la verdad es que eso es uno de los pilares fundamentales para el logro de los objetivos que quiere el presidente de la República. Sí, ahí hay varios puntos de vista. Hace poco estábamos en un programa de radio similar al que estamos manteniendo hoy, y dos analistas importantes de la vida nacional como Pepe Hernández, José Hernández y Hernán Pérez Luz, daban sus visiones y se coincidía, y yo que también participé coincidía. Es decir, la búsqueda de consenso no ha terminado. Yo no creo que hay que simplemente satanizar a la Asamblea y decir ahí no hay nada, porque entonces estamos sembrando la posibilidad de otras situaciones que no son las convenientes. Creo que hay que buscar todavía, convencer, dialogar, buscar el entendimiento. El país no está para oposición por oposición, pero tampoco está para imposición por imposición. Hay que dialogar, y todavía ese diálogo no se ha producido en la magnitud y profundidad que hace falta. Claro, parece remota la posibilidad, ya digo, parecía remota la posibilidad de que una legisladora oriental, amazónica, esté en la presidencia de la Asamblea, y ahí está. Después aparece el tema de que hasta esa persona tiene glosa de Contraloría no resueltos. Habrá que definir ese tema también para ver en qué estado están las cosas. No puede ser que los representantes no cumplan con sus obligaciones tributarias y tengan tensiones con la Contraloría. Pero bueno, sean las cosas, así los elegimos, habrá que ser más cuidadosos antes de permitir su candidatura. Debería ser un requisito que el futuro aspirante a cualquier cosa tenga cuentas claras con el Estado. Pero gente que paga impuestos o tiene glosa de empleoría no debería ser candidato. Pero ya son esos los representantes del pueblo, con eso hay que dialogar. Y a ellos hay que convencerlos de las necesarias reformas y cambios que tienen que hacer en la República para que avance el proceso de reactivación. En ese sentido hemos estado concentrados en el tema de los 9 millones de vacunados en 100 días, pero está absolutamente descuidado el propio sector salud en otras manifestaciones y no se ve nada en los otros ministerios. También miren los tanteos. Vamos diciendo que no le vamos a aprobar nada, a ver cómo reacciona. Y la reacción voy a cambiar, por ejemplo, el incremento cotidiano del precio de los combustibles. Y ahí están. Se llegó a negociaciones con los choferes, se busca por varios otros lados. Eso está todavía sin resolverse. Son herencias del pasado que hay que ir remendando. Pero recordemos que también nosotros nos hemos puesto los ojos en las vacunas y ya hay que salir de solamente eso y mirar los otros planteamientos que el gobierno vaya haciendo. Creo yo que lo que está haciendo el gobierno, que es un poco lento para el gusto de algunos, es reformar sus propias acciones de campaña, la propia propuesta original en función de las nuevas circunstancias. El PIS no quiere estar en la derecha política, no es la victoria por ser derecha, se la dio por ser contrario a lo peor que le podía suceder, que era la vuelta del correísmo. A partir de ahí, esa situación política, el gobierno debe buscar en el centro político una posición que permita acercamiento
enfrentamientos con alguna gente que realmente no es izquierda, sino que se dice de izquierda, y a veces son alianzas políticos delincuenciales. Es el riesgo mayor que tiene la República, que empiece a ser tomada por la influencia del narcotráfico, siendo que es creciente el volumen de ese narcotráfico en el Ecuador. Va a ser creciente la influencia de ese narcotráfico. Y hay grupos que tienen una real alianza con ese narcotráfico para llevar a cabo sus intereses y no los de la República. Allí hay que actuar con toda serenidad, pero con toda firmeza, para evitar que el país caiga en lo que 10 años de riesgo de convertirse en una narcodemocracia. Muchísimo, doctor Francisco Huerta, sus palabras son de aliento y ojalá pues que eso se cumpla en este poder que tanto necesita esa unión. Mis queridos compañeros en cabina, adelante por favor. Agradecerte, Pancho, tu amabilidad y tu gentileza, como siempre. Felicidades, Eduardo, mucho gusto, un abrazo, como siempre. a seguir mejorando. Un abrazo, saludos. Era el ex